Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la iglesia. Good morning, everybody. Welcome to church. La Madre Teresa de Calcuta dijo así: la fe mantiene al hombre que mantiene la fe. Mother Teresa says this: faith keeps the man that keeps faith. And with this thought, let's praise God and let's worship Him with all our soul, with all our heart, and with all our mind. Please stand up. Y con este pensamiento vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vencerás tinieblas, nos
Gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor. Ayúdanos a magnificar tu nombre en nuestras vidas, Padre. Que como los años avancen, Señor, crezcas tú más en nosotros, Señor. Crezcas tú más en nosotros, que nuestra perspectiva de las circunstancias, que nuestra perspectiva de los problemas, Señor, que nuestra perspectiva de las crisis, Señor. Que tú seas grande en nuestras vidas, Padre. Heavenly Father, thank you so much for today, God. Thank you so much because you are great. Help us to magnify your name in our life, God. And as the years come by, God, that we can magnify your name in our life more than our troubles, God, more than our crisis, God, more than our problems, that we can magnify your name. In your mighty God, in your mighty name, we say amen. Por favor, tomemos asiento. Please let be seated. Hay una escritura en Génesis que es muy conocida por todos y seguro que nos sonará, es Génesis 1 del 1 al 3, que dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. There is a scripture in the Bible, it's in Genesis, and I'm pretty sure it's well known by all of us. And it says, it's in Genesis 1 from 1 to 3. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formed and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, let there be light. And there was light. Y todos sabemos que en este capítulo empieza Dios a crear el mundo en orden. Y esto es muy conocido por todos, pero lo que yo no sabía hasta hace un tiempo es que la palabra espíritu en hebreo significa, o no significa, se pronuncia ruach. Y no solo significa espíritu, sino la forma de percibir esta palabra es cuando ponemos nuestra mano enfrente de la boca y hablamos, sentimos nuestro aliento. El aliento de una persona también significa ruach. Es la misma palabra para espíritu y para aliento. Y me llamó mucho la atención que lo primero que hizo Dios antes de formar el mundo fue con su espíritu, con su aliento, con su ruach, puso el orden en el mundo. Y es lo mismo que sentimos en nuestras vidas desde el momento que aceptamos al Señor Jesús y intentamos caminar como cristianos. El Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y con su aliento empieza a poner en orden nuestras vidas y nuestras emociones. Y muchas veces, pues, me tocó mucho esta palabra porque muchas veces queremos continuar con nuestro orden, pero lo primero que siempre va a hacer Dios en nuestras vidas cuando empieza a tratar con nosotros es poner en orden nuestro espíritu, nuestro ser a través del suyo, soplando en nosotros. And we all know the scriptures in Genesis, right? And something that I didn't know until very little, it was that the word spirit comes from the Hebrew word ruach. And if we want to understand this word, we must put our hand in front of our mouth, and when we speak, we'll feel our breath, right? So breath means ruach in Hebrew too. And when we read the scriptures, it was very impactful for me to understand that the first things that God used to put in order His world was His ruach, His spirit, His breath. And when we start to believe in God and we accept Jesus as our Savior, the first things that God uses in our life is His Spirit, His breath, to put in order our life, our emotions, how we feel. So I want to encourage you with this word that as we walk in life, sometimes we want to continue in our order, but God wants to put in order our life with His Spirit, with His ruach. So I want you to encourage. And as Job says in Job 33:4, it says, the Spirit of God
has made me. The breath of the Almighty give me life. Y como dice Job, en el libro de Job, Job 33:4, dice, el Espíritu de Dios me ha hecho, el aliento del grande vive en mí y me da vida. Con este pensamiento vamos a seguir adorando al Señor en esta mañana. Si nos ponemos en pie, por favor. Let's keep praising God this morning with this thought, please.
porque tú tienes el control. Thank you, Jesus, because you are in control. Tomamos asiento, por favor, y vamos a continuar adorando al Señor con nuestros diezmos y ofrendas y veremos unos anuncios proyectados. Let's continue praising God with our tithes and offerings, and then we will watch some announcements in the screen. Gracias te damos, Señor, por cada moneda que entró a este lugar, Padre Santo. Señor, multiplícala, Padre amado, bendice la mano del Señor de cada quien que dio, Padre, bendice el corazón del dador alegre, Padre Santo, Señor. Gracias te damos, Señor, por cubrir cada necesidad, Padre, de los hermanos y de la iglesia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Y continuamos adorando al Señor con... Alabanza tuya,
que nos salva, merecedor de todas nuestras alabanzas, porque te vimos, somos capaces de enfrentarnos al día. Gracias, perdón. You are the God who saves us, worthy of all our praises. We find strength to face the day. Thanks God, because we find strength in you. Gracias, Señor, porque en ti encontramos la fortaleza. Vamos a tomar asiento, por favor, y damos paso a la lectura bíblica, que la compartirá, me acompañará en ella Enoe. Let's have our biblical lecture, and then we will give time to the message who will be shared by Susan and Mary. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. After Jesus had finished instructing his 12 disciples, he went on from there to teach and preach in the towns of Galilee. When John heard in prison what Jesus was doing, he sent his disciples to ask him, "Are you the one who was to come, or should we expect someone else?" Jesus replied, "Go back and report to John what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor. Blessed is the man who does not fall away on account of me." Word of God. Vamos a dar paso al mensaje esta mañana. Let's hear the message this morning. I don't know if, like me, you've ever prayed to God about a situation or a person again and again, and it seems as if God is silent because you don't receive any answer. No sé si a ustedes, igual que me ocurre a mí, alguna vez han orado, pedido a Dios por una situación, una persona, una y otra vez, y da la impresión que Dios permanece en silencio porque no recibes una respuesta. Maybe you're asking Him for peace in your country. Maybe you're praying desperately for a family member or for an illness, but you experience what you think is the silence of God. Tal vez le estabas pidiendo a Dios la paz de tu país, orando por un familiar o una enfermedad, pero experimentas el silencio de Dios. You know, some Christians who experience the silence of God, they continue to keep trusting Him for an answer. Algunos cristianos que experimentan el silencio de Dios continúan confiando en que Él dará una respuesta. But many of us fall into despair when we seem to never receive an answer from God. And then what happens to us is that we start to doubt God. Is God really there? Because we don't understand. Why doesn't He give us an answer? Pero muchos de nosotros caemos en la desesperación cuando nos parece que no recibimos una respuesta de Dios y comenzamos a dudar de Dios, de que Dios realmente está ahí, porque no entendemos por qué Él guarda silencio. Let me pose a question this morning. What do we do when God is silent? Permítanme presentarles una pregunta. ¿Qué hacemos cuando Dios permanece en silencio? And to answer that question, let's have a look at the scripture reading we read this morning about John the Baptist.
Y para responder a esta pregunta, vamos a echar un vistazo a la lectura de las Escrituras que hemos tenido sobre Juan el Bautista. In this story, we can see an example of God's silence. And then we can see John's message of doubt. And then finally, we have the answer from God. En esta historia podemos ver un ejemplo del silencio de Dios. Podemos ver un mensaje de Juan con fuertes dudas y finalmente la respuesta de Dios. I hope as we take a look at this biblical passage that we can understand more of God's way when we are desperate for God's answer and intervention and it just seems like that answer will never come. Espero que al mirar este pasaje bíblico podamos entender más de los caminos de Dios en las situaciones en que estamos desesperados por la respuesta e intervención de Dios y nos parece que Dios nunca responderá. Let's look at who John the Baptist was first. He was the one who proclaimed the good news of the Messiah, and he was the one who prepared the way for the ministry of the Lord. En primer lugar, vamos a ver quién era Juan el Bautista. En su ministerio había proclamado la buena nueva del Mesías y era quien había preparado el camino del Señor. And now, in this passage that we read this morning, we find that John is in prison. And why is he in prison? Because he had confronted King Herod with his sin of unlawfully marrying his brother's wife. Juan se encontraba preso porque había reprochado al rey Herodes su pecado de unirse ilícitamente con la esposa de su hermano. And Jesus knows that John is in prison, but Jesus continues to teach and preach, and he doesn't do anything about the situation of John. Aunque Jesús sabe que Juan está en la cárcel, sigue enseñando y predicando sin hacer nada al respecto de la situación de Juan. God is silent. Dios permanece en silencio. So when John's disciples tell him that Jesus was preaching in the towns of Galilee, then John sends him a message. Entonces, cuando los discípulos de Juan le dicen que Jesús está predicando en los pueblos de Galilea, Juan le envía un mensaje. And in verse 3 we read that message from John. John said, "Are you the one who was to come, or should we accept someone else?" En el Evangelio de Juan, en el versículo 3, leemos el mensaje y dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? What happened? God had been silent, and John the Baptist begins to doubt that maybe Jesus wasn't the Messiah after all. Dios había estado en silencio y Juan el Bautista comienza a dudar. Tal vez Jesús, después de todo, no fuera el Mesías. Let's take a look at what Jesus does when he receives this message from John. Vamos a echar un vistazo a lo que hace Jesús cuando recibe el mensaje de Juan. Firstly, we need to see that Jesus isn't angry. He isn't angry with John's question because God always accepts honest and sincere questioning. En primer lugar, vemos que Jesús no está enojado con la pregunta de Juan, porque Dios acepta siempre preguntas honestas y sinceras. God is a personal God, and like the Father, we can come to him with our honest questions, although sometimes, like in the case of John, it seems that he's silent and unresponsive. Dios es un Dios personal y como un padre podemos venir entre Él y traer nuestras preguntas honestas ante Él, aunque a veces, como en este caso, parece que está en silencio, que no responde. Secondly, we can see what Jesus did. We see that when Jesus does answer, he didn't deliver him from the situation, which of course Jesus could have done easily. En segundo lugar, podemos ver que cuando Jesús responde, esa respuesta no es que lo libera de la situación, lo que por supuesto Jesús podría haber hecho fácilmente. Think about Jesus was the one who had control over the storms.
He was the one that raised the dead, and he was quite easily able to deliver John the Baptist from a prison cell. But Jesus didn't do that. And neither did he send John any message with a battle plan or a cry of him getting out of prison. Pensemos, Jesús es aquel que tenía control sobre las tormentas, que resucitaba a los muertos, que poseía el poder de fácilmente sacar a Juan el Bautista de una celda en una prisión. Pero Jesús no hizo eso. Tampoco le envió a Juan un mensaje con un plan de batalla, con esperanzas para salir de la cárcel. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de Juan, de Jesús a Juan? So, what was that message that was sent to John? And before we look at that message, let's just consider what Jesus didn't say. ¿Cuál fue ese mensaje? Pero antes de ver ese mensaje, vamos a mirar qué es lo que Jesús no dijo. Jesus could have said easily to John something like this. He could say, John, what else do I have to do for you, John? I became human. I lived without sin for 33 years. I let you, John, baptize me, and you heard my Father's words, announcing who I was. What else will convince you? Jesús podría haberle dicho a Juan algo como esto. ¿Pero qué más tengo que hacer por ti, Juan? Me he humanado, he vivido sin pecado durante 33 años. He dejado que me bautizases. Tú has escuchado las palabras que mi padre anunciaba de quién yo era. ¿Qué más necesitas para convencerte? But you know, Jesus didn't answer anything like that, because Jesus was never ever unloving and always understanding. Pero Jesús no respondió nada de eso, porque nunca Jesús trata con desamor, sí siempre con comprensión. So let's look at the message that Jesus sent. And we found it in verses 4 and 5. And it says, Jesus replied, "Go back and report to John what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor." El mensaje que envió Juan lo vemos en los versículos 4 y 5 y dice, respondiendo Jesús les dijo, regresad, id e informad a Juan, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. So what was Jesus telling John in his reply? ¿Qué le está diciendo Jesús con su respuesta? Well, Jesus is saying that everything's going to plan, John. The kingdom of heaven has begun. Jesús está diciendo que todo va según el plan, que el reino de los cielos se ha acercado. The blind, the lame, the lepers, and the deaf were desperate people. In fact, there weren't any people more desperate in the culture of that day than these people. Los ciegos, los cojos, los leprosos y los sordos eran gente afligida, desesperada. De hecho, no había gente más desesperada en la cultura de esa época que estas personas. They were people who didn't have a name. They were people that were thrown out of society with no value. Eran personas sin nombre, expulsados de la sociedad sin ningún valor. La gente... But listen to how Jesus thought of them. What people considered rubbish, Jesus called them treasure. Pero veamos lo que Jesús piensa de estas personas. Lo que la gente considera basura, Jesús lo llama su tesoro. And that word is for us, because God tells us that each individual person is valuable to Him. Y esa palabra también es para nosotros porque Dios dice que cada persona es valiosa para Él. Listen to what the psalmist says in Psalm 139. You have formed me
in the womb of my mother. Escuchen lo que dice el salmista en el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. That means none of us are accidents, but rather we were planned individually by a master creator and planned with love. Eso significa que ninguno de nosotros somos accidentes, sino que fuimos planeados individualmente por un maestro creador con amor. Look what Ephesians chapter 2 tells us. It tells us how valuable we are. It reads, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Miremos lo que dice Efesios 2:10, que nos dice lo valioso que somos para Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. In his answer to John the Baptist, Jesus was speaking about a new kingdom. En su respuesta a Juan el Bautista, Jesús está hablando acerca de un nuevo reino. And that was a kingdom where a person's worth is not what they can do, but rather who belongs to that kingdom. Un reino donde el valor de una persona no es lo que puede hacer, sino a quién pertenece. Jesus' message told John, the dead are raised. Because in God's kingdom, the grave has no power, and the poor receive the good news of the kingdom. Jesús manda decir a Juan que los muertos resucitan, porque en el reino de Dios la tumba no tiene poder y los pobres reciben la buena noticia del reino. We are the poor, because we are those poor, wretched sinners that Christ came to save. Nosotros somos los pobres, porque somos miserables pecadores que Cristo vino a salvar. And the great news is that God gives us a second chance. Y la buena noticia es que Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Because each one of us stands accused and guilty of sin. But the good news is that by His grace we are given another chance. Cada uno de nosotros somos culpables de pecado, pero es su gracia la que nos da otra oportunidad. But as the scripture says in Ephesians 2:8, by grace you are saved, not by works that any man should boast. En Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. By grace we are saved. Saved from what? A situation which we could never get ourselves out of. Por gracia somos salvos de una situación de la que por nosotros mismos nunca podríamos salir. And this is the kingdom which Jesus was telling John about. Y este es el reino del que Jesús le está hablando a Juan. Christ's kingdom is a kingdom for the poor, a kingdom which doesn't depend on you or me. It's a kingdom which you are adopted into by grace through faith. Este es el reino de Cristo, este es el reino de Cristo, un reino para los pobres, un reino que no depende de ti, un reino en el que eres adoptado por gracia y mediante la fe. And remember something, you're not adopted into the kingdom when you've worked enough to get there. No, but when you realise that you can never ever do enough to get there. And so you turn to God in repentance, accept Jesus' work on the cross for you, and enter the kingdom. Recuerda, no eres adoptado en el reino después de haber trabajado lo suficiente para llegar allí, sino cuando te das cuenta de que nunca podrás hacer lo suficiente para llegar allí. Y entonces
si te vuelves a Dios arrepentido, si aceptas la obra de Jesús en la cruz por ti, entras en su reino. And when we enter God's kingdom, then we serve God. But we don't serve God out of arrogance or fear. We serve God for gratitude. Cuando entramos al reino de Dios, entonces servimos a Dios, pero no por arrogancia, no por miedo, sino por gratitud. We do it for the love of God. Lo hacemos por amor a Dios. Let me tell you a story to demonstrate that point. Déjame demostrarte este punto contándote una historia. A young woman was married to a man who demanded that she did everything every day that he wrote on a list for her. Una joven estaba casada con un hombre que le exigía que hiciese todos los días todo lo que él había escrito en una lista. And if she didn't do all those things on the list, then he got very angry. Y si ella no hacía todo lo que estaba en esa lista, se enfadaba muchísimo. And after some time, her husband left her. And some years later, she married a man who loved and respected her. Después de un tiempo, su esposo la dejó y algunos años después, ella se volvió a casar, pero esta vez con un hombre que la amaba y respetaba. And one day she was looking through a box and she found one of her ex-husband's lists. Un día, mientras buscaban una caja, encontró una de aquellas listas de su exmarido. She read it and then she cried a tear of joy and she said out loud, I still do all these things without anybody telling me to do it because I do it for love. Ella leyó la lista y lloró lágrimas de alegría, diciendo en alto, todavía hago todas estas cosas, pero sin que nadie tenga que decírmelo. Lo hago por amor. And when we belong to God's kingdom, it's the same. We serve in the kingdom for love. And we don't work in the kingdom to get to heaven. We work because we are going to heaven. Cuando pertenecemos al reino de Dios es lo mismo. Servimos por amor y no trabajamos para conseguir el cielo. Trabajamos porque vamos al cielo. Jesus proclaims a kingdom of acceptance, a kingdom of forgiveness, and a kingdom of eternal life. That is the kingdom of God. Jesús proclama un reino de aceptación, de perdón y de vida eterna. Este es el reino de Dios. Going back to the story of John the Baptist, when John heard Jesus' message, we don't know how he reacted, but maybe he smiled because now he understood. Cuando Juan escuchó el mensaje de Jesús, no sabemos cómo reaccionó, pero tal vez sonrió porque ahora entendía qué es lo que estaba pasando. It's not that Jesus was silent, but rather John was waiting for the wrong answer. No es que Jesús estuviese en silencio, sino que Juan estaba esperando la respuesta equivocada. John was waiting for an answer to his earthly problems, while Jesus was busy resolving eternity. Juan estaba esperando una respuesta a sus problemas terrenales, mientras Jesús estaba ocupando resolviendo los celestiales. John looked for resolutions to his temporal situation, his temporal problems, and Jesus was dedicated in resolving the problems of eternity. Juan buscaba soluciones a sus problemas temporales, a los problemas que estaba pasando en ese momento. Pero Jesús estaba dedicado a resolver los problemas de la eternidad. Next time you hear the silence of God, it's something to remember. Don't think God isn't listening. He will, and He is answering. La próxima vez que experimentes el silencio de Dios, recuerda esto. No creas que Dios no escucha. Él lo hará.
De hecho, Él está respondiendo. But does this mean that Jesus isn't interested in injustice? ¿Pero significa esto que Jesús no estaba interesado en la injusticia? No, Jesus cares for the injustices, and he knows how it feels to be punished for something that you didn't do. Jesús se preocupa por las injusticias, es más, sabe cómo se siente al ser castigado por algo que no ha hecho. He knows it isn't right. Sabe que eso no es correcto. You know, it wasn't fair that the Son of Man had to listen to the silence of God. God was silent when our sins were hung on Jesus. And Jesus cried out in a loud voice, my God, why have you forsaken me?" ¿Saben? No fue justo que el Hijo de Dios tuviera que escuchar el silencio de Dios. Dios permaneció, se quedó en silencio cuando nuestros pecados estaban colgados sobre Jesús. Y Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? It wasn't right. It wasn't just. But it was love. No estuvo bien, no fue justo, pero fue amor. We live in an unjust world, but we have hope as we stand still and know the kingdom of God. Vivimos en un mundo injusto, pero podemos tener la esperanza de que podemos tener esperanza si nos paramos a conocer el reino de Dios. As I said before, God's kingdom is a kingdom of acceptance, forgiveness, and eternal life. Como dije antes, el reino de Dios es un reino de aceptación, de perdón y vida eterna. In the last book of the Bible, in the book of Revelation, which is a book of going home, we can see an image of our celestial home. En el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, que es un libro que trata sobre el regreso a casa, podemos ver una imagen de nuestro hogar celestial. God permitted the Apostle John in his old age to see the holy city. Dios permitió que el apóstol Juan en su vejez viera la ciudad santa. Do you know, the words of hope we see in the book of Revelation are the words of God saying to us, I will make everything new. Las palabras de esperanza, todo nuevo. The original plan of God will be restored. El plan original de Dios será restaurado. When we see this world, when we see the innocent bloodshed, when we see the selfishness of this world and the violence, then remember that God will wipe away every tear. Cuando vemos este mundo, cuando vemos el derramamiento de sangre inocente, cuando vemos el egoísmo y la violencia, debemos recordar que Dios enjugará cada lágrima. You know, those very hands that made the mountains, those hands that hung on a cross in agony, will be the one who wipe away your tears forever when you get to your heavenly home. Las manos que crearon los montes, las manos que colgaban en una cruz en agonía, limpiarán cada una de tus lágrimas para siempre cuando llegues al hogar celestial. Let's be glad because we are going home. Estemos alegres, estemos gozosos porque estamos yendo a casa. Imagine entering the city of God and seeing the face that you've been waiting to see, and then you hear your name called by the one who loves you more than anyone. Imagina entrar en la ciudad de Dios, ver el rostro que has estado esperando ver, escuchar tu nombre pronunciado por el que te ama. Let me ask you an important question to finish, that only you know the answer. Do you belong to the kingdom of God?
déjame hacerte una pregunta importante y de la que solo tú conoces la respuesta. ¿Perteneces al reino de Dios? Have you repented of your sin? Have you come to that very throne of grace and accepted Jesus into your life? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Has venido al trono de la gracia? ¿Has aceptado a Jesús en tu vida? If you can answer that question with yes this morning, then you have been adopted into his eternal kingdom. Si tu respuesta es sí, entonces has sido adoptado en su reino eterno. And if you belong to that kingdom, then remember that God is working out his eternal purpose for you. Si perteneces a su reino, recuerda que Dios está cumpliendo su propósito eterno en ti. Do you struggle with problems which you don't seem to get an answer from God? ¿Luchas con problemas en los que parece que no recibes una respuesta de Dios? Then remember, he always listens and he is answering, even though we don't always see it. Entonces recuerda, Él siempre escucha. Él le está respondiendo, aunque no siempre lo veamos. God is at work, drawing in his kingdom. Dios está obrando, procurando la venida de su reino. His purpose is eternal because he loves us so much that he died in our place, and he is preparing for each one of us a place that is beyond our dreams, to be with him forever, because God doesn't want to live eternity without you. Su propósito es eterno, porque nos ama tanto que murió en nuestro lugar y está preparando un lugar que está más allá de lo que podamos soñar, para estar con Él siempre, porque Dios no quiere vivir sin ti en la eternidad. Let me leave you with the words of Jesus in John 14, verses 2 to 3. Jesus said, "In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you may also be where I am." Amen. Vamos a dejarte con las palabras de Jesús en Juan 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amen. Vamos a cantar, vamos a adorar a nuestro Señor con nuestra voz, con nuestro corazón. Vamos a poner nuestra vida, nuestras obras, nuestros pensamientos de esta semana en sus manos. Adoramos, Señor. Majesty,
Te adoramos, Señor. Cuídanos durante esta semana. Ahora que vamos a irnos, te entregamos todas nuestras actividades, todas las cosas de la iglesia. Te pedimos, Señor, que bendigas tu obra, que extiendas tu evangelio, Señor. En estos días difíciles, en los que muchos creen ya ver una luz al final del túnel por la situación, pero, Señor, tú extiendes tu gracia y siempre lo has extendido. Aún en los momentos más difíciles, Señor, tú has estado ahí. Tú nos has acompañado, tú nos has guiado, tú nos has fortalecido, tú nos has animado. Gracias, Padre, te damos por todas las personas que estamos aquí. Te rogamos por los que no han venido, que puedan, Señor, ver, que los podamos ver pronto, que nos podamos ver pronto. Te rogamos también, Señor, por obreros para tu mies, Señor. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia aún, que extiendas tu gracia, Señor, perdones nuestros pecados y nos uses, Señor. Gracias, Señor. Estamos despedidos en tu amor, en tu paz,